Bienvenidos a este segundo episodio de su programa La Tertulia, un espacio en el que trataremos temas relacionados con la parte de la ruralidad de nuestro municipio, Segovia. Soy Dairo Alonso López López y estoy en compañía del invitado a contertuliar, mi contertulio, Fernando Gómez Molina. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Dairo. Muchas gracias al canal Región TV y agradezco a la monitoría del municipio que nos hayan invitado a este espacio. Continuamos con el tema de la ruralidad de nuestro municipio Segovia. Fernando, hay algo que para mí tiene mucha fuerza y es la parte de la arriería en el municipio de Segovia. Para que hablemos sobre la arriería, qué personajes arrieros conociste, estos arrieros, además de elaborar acá, en la parte que se fue urbanizando desde la época de la colonia, qué desplazamientos importantes conocemos que realizaban y por qué su labor de arrieros. Definitivamente la parte de arrieros está ligado al desarrollo de los territorios, especialmente en Antioquia, donde montañas inhóspitas fueron domadas netamente por arrieros, que fueron los primeros que entraron, y son personajes que dentro de la historia algunos se han destacado por grandes hazañas. Y por ejemplo acá en el territorio podríamos hablar, y precisamente lo leí en el libro de Michael Hill Davis, de un arriero, Juan Sin Miedo. No sé si lo has oído mencionar. Sí, sí. Creo que era pues un super arriero, un superhombre. Y además de la cantidad de arrieros que eran capaces de cuadrar las mulas por recuas para poder alar grandes cargas, especialmente cables y maquinaria pesada, cuando se empezó a formar el tema de la minería tecnificada acá en el territorio, traer molinos californianos, traer mercurios, traer generadores eléctricos y mil cosas, pisones y mil cosas que trajeron a lomo de mula grandes hombres, grandes arrieros acá al territorio. A ver, yo también conocí unos arrieros, entre ellos don Julio Castrillón, abuelo de este alcalde que tuvimos en Segovia, de Johnny Castrillón. Un hijo de él también se convirtió en arriero, con el nombre también del papá, Julio, el Mocho Cundo, y una cantidad de personajes que elaboraron para la Frontino Gold Mines. ¿Qué ocurre? Que la Frontino era una empresa con mucha capacidad económica, autosuficiente se fue volviendo con el tiempo, pero la importancia de los arrieros fue tal porque la Frontino tuvo varios establos, en Marmajón, en La Salada, en cuanto sitio había que pudiesen estar cercanos a las minas, por la importancia del traslado de las maderas, de las minas, de los material aurífero como tal. Y además hubo unos arrieros a los cuales les tenían tanta confianza que los empleaban para enviar las remesas a la ciudad de Medellín y para que de regreso trajeran el dinero para el pago a los obreros. Fue tan importante la arriería porque, a ver, en un tiempo la mayor parte de la carga que llegaba acá para las minas que se fueron, que tuvieron su asentamiento en el municipio, la mayor parte de la carga llegaba a través del río Nechí. Venía desde Puerto Colombia en Barranquilla, ahí la descargaban con una grúa y la guardaban en bodegas que eran propiedad también de la empresa, igual que la grúa. Posteriormente los arrieros las montaban en sus mulas y se volvió paso obligado pasar por ese caserío que denominaron Fraguas.
y precisamente allí los arrieros aprovechaban la oportunidad para ponerle herraduras a sus bestias y tal, y de ahí creo que surgió... Que las herraduras se hacen son en fraguas. En fraguas. En fraguas, que son pues hornos para moldear el hierro y poderle dar comodidad a los animales y seguridad. Y yo pienso sobre el tema de los arrieros, Dairo, y es que a los arrieros nunca se le ha hecho el reconocimiento sobre la importancia que han tenido en el desarrollo del país y especialmente para la colonización de todos estos territorios. Y hay arrieros, como usted dice, que fueron de renombre acá en el territorio, pero que yo recuerde hasta los años 80, cuando el apogeo de los estancos y ese auge de oro que hubo, que toda la mina se movía y la madera de todas las minas se movía era con arrieros, hasta ahí tuvieron mucha importancia, pero después empezaron a ser desplazados por vehículos, cuando ya empezaron a haber carreteras y todo eso, de infraestructura vial, y es una especie que ha ido desapareciendo, y ahora antes se alegra uno cuando ve un arriero en la calle. A ver, yo conocí en la arriería también a don Domingo Montoya, y como decías, en este momento, don José Rodríguez. Ajá, el papá de otro alcalde, de Albert Rodríguez Luján, ajá, arriero también. Del barrio Marquetalia. Vivía en el barrio Marquetalia, él creo que era oriundo del municipio de Yalí, algo así, porque pues la mayor parte de nuestros arrieros vinieron de los pueblos aledaños, de Yolombó, Remedios, de Cisneros, pues porque ellos fueron haciendo sus caravanas, sus recuas, ¿sí? Y la mejor manera de ellos entenderse con las mulas era punta de hijueputazos. Y era también por un tema económico, y que realmente los arrieros que habían en esos lugares que mencionaban, realmente era más que todo para temas de cargar panela, pues caña, y sí, para trapiches. Traer tanto insumos. Ajá, y cuando llegaron a ese territorio, que ya el tema no era ya de esperar a sacar una cosecha de caña para hacer panela, sino que era oro, que es prácticamente flujo de caja, dinero en efectivo. Esto se llenó de arrieros y ahí fue donde resultó tanto para mover el mineral. El mismo comercio empleó muchísimo los arrieros. Aquí la cerveza entraba en bultos y cada botella venía envuelta en un capacho de las mazorcas de maíz para protegerse de los golpes. Entonces traían los baúles. Ese era el icopor. Ese era el icopor. Traían los baúles de aquellas personas que movidas por la fiebre del oro se desplazaban a este territorio con sus familias. Entonces las familias de a pie, al pie de las mulas, y ellos al pie del arriero cuidando sus pertenencias. Le voy a contar algo que le sucedió a mi papá. Mi papá se tuvo que devolver de un sitio poco más acá de Yolombó, porque ellos, oriundos de Carolina, mis padres, llegaron hasta Yolombó prácticamente, entre Guacharaca y Yolombó. Llegaron en un vehículo, en una escalera que se usaban antiguamente. De ahí, él pues muy preocupado por la familia y por lo poco que traían, siempre se le olvidó algo, se le olvidaron unos baúles. Ya venían un poco ya retirados y tuvo que dejar que la familia continuara el camino con los arrieros, porque él tuvo que devolverse a recobrar lo que se le había quedado en la escalera. Y los vino a alcanzar ya casi llegando a Segovia. En la bajada acá entre Santa Isabel y Otú, que también tenía unos caminos, pues en esa época no existían carreteras. En los años 40. Y mira la importancia, por ejemplo, para el ferrocarril de Antioquia, la importancia que tuvo los arrieros, porque a pesar de que había una cantidad de personas abriendo la brecha para instalar rieles y todo eso, eran realmente los arrieros de los que dependían para que les trajeran la madera para poder soportar los rieles, inclusive hasta para hacer
ese cambio, esa transición entre el lomo de mula y el tren, fueron importantes los arrieros, y hablo acá del nordeste y el Magdalena Medio, pues que es lo más próximo que tenemos nosotros. Bueno, entonces, a los arrieros, nuestra venia, porque realmente eran los guerreros de las trochas, personas que no se varaban por nada, que cargaban en un carriel todo lo más necesario para arreglar los aperos de las mulas y para ellos mismos buscarse una solución, el mejoral que no faltaba. Y El muchas pedazo de cositas. panela. El pedazo de panela. Dentro del mismo carriel, la plata, el pedazo de panela, el mejoral, unas Agujas diarias. agujas diarias. Y Sí, realmente personajes muy destacados. Entonces, yo conocí a otro que le decían Parvita. Vivía por allá por el Alto de los Patios. Arriero, pues yo creo que hasta que falleció. Y pues en la actualidad sí existe arrieros, pero ya haciendo un oficio diferente al de la minería, más que todo cargando como adobes, arena, pero fueron desapareciendo como tú decías. ¿Los reemplazó qué? Motocarga. esos arrieros en su diario trajinar fueron los que fueron descubriendo los sitios de belleza exuberante en el territorio, entrando a los territorios, que es de lo que de pronto tanta gente habla de sitios turísticos, que no hay que realmente son lugares de belleza natural ¿Como cuál? muy especial. Por ejemplo, acá en Segovia, una belleza natural es que yo conozca, por ejemplo, el Salto de la Jungla, que queda en el Pescado, que es una cascada de más de 100 metros, que es espectacular. El Salto San Miguel, el salto, allí las cascadas de Corea, el Valle del Río Cuturú, el Valle del Río Tamar, y especialmente de todos los lugares de Segovia, el que más me llama la atención y el que más disfruto se llama el Alto de San Pedro. Que el Alto de San Pedro es sobre la cordillera que hay aquí antes de llegar a Rancho Quemado. Es un lugar que uno se para y uno puede dar la vuelta y realmente está más alto que todas partes. Entonces desde ahí puedo lograr ver a Segovia, a Remedios, al Bagre, Zaragoza, y algunas luces de lo que tiene que ver con la parte de Yondó y Barranca Bermeja. Entonces se alcanza, es un lugar de una belleza singular, y Segovia está lleno de lugares bonitos que vale la pena conocerlos. Alguna vez hubo un equipo de personas, no recuerdo quiénes eran, creo que el amigo Freyman hacía parte de eso, me parece, un vago recuerdo, que era un tema de espeleología, que tenían un tema como de ir a visitar cuevas. Bueno. Ahora que hablar de cuevas y de esos sitios así importantes, recuerdo yo este ecológico, esta parte ecológica que existe aquí por donde queda lo del acueducto, donde está la Casa de Piedra. La Casa de Piedra, sí, es un lugar interesante para la espeleología, pero sobre todo acá hay otros lugares así importantes que están llenos de estalagmitas, de estalagmitas, y que lugares, por ejemplo, sobre esas montañas que hay bajando acá por la misma, yendo para Zaragoza, en esas montañas que son de pura caliza, hay lugares donde por una pequeña entrada uno se mete, y cuando llega y pasa por ejemplo, como las estalagmitas se van formando por las goteritas que van filtrando de la roca y que van dejando calcio, uno le pasa la lámpara así y haga de cuenta que está en la mejor discoteca del mundo, porque las luces reflejan para todas partes, y ese tipo de lugares tiene Segovia. Lo que sí es que hay que tener como corazón de acero, alma de torero, yo no sé, porque se encuentran unas cucarachas del tamaño de la mano, los murciélagos le dan en la cara, y sobre todo ese guano que hay dentro de esas cuevas, una cantidad de bichos raros andando ahí por encima que uno se asusta, pero de todas maneras son lugares también muy interesantes que tiene Goya y que vale la pena conocer. A ver, dentro de los mineros se destacó una mujer que se volvió leyenda, y que andaba siempre con unos arrieros, unos esclavos negros al lado de ella, y se habla de una leyenda de una cueva que hay bajando
por la Trocha de Zaragoza, donde precisamente... María del Pardo. María del Pardo, donde precisamente encontrábamos murciélagos y una cantidad de cosas. Se dice que María del Pardo escondió una parte de su tesoro para que no se lo robaran allá debajo de esas rocas. Pues son leyendas que traemos para darle como un poco más de ambientación al tema de la arriería. Vámonos entonces al sitio de las fincas más importantes o de renombre que ha tenido el municipio de Segovia. Yo le voy a hablar, por ejemplo, de estas fincas de la empresa que quedan por el lado de Remedios, entre Tías Remedios y Curuná. Tías, Curuná, que actualmente creo que por Tías están haciendo un complejo turístico Cacaotero. donde hay una inversión muy grande. Ya hay gente que ha ido hasta allá y se ha enterado de que hay unos cultivos de plátano, cacao, o sea que lo que decíamos ahora, Segovia tiene un terreno muy propicio para el cultivo de muchísimas especies, sobre todo especies que nos van a brindar la oportunidad de nuestra alimentación. Es que Segovia nada más no es minería, y mira, te lo puedo certificar con un documento, con un instrumento de planificación que actualmente está vigente y que tiene el municipio, y se llama el PAM, Plan Agropecuario Municipal, donde está consignado en este documento toda la información rural del municipio, finca por finca, la extensión, qué producen, cuánto producen, a cuánto les cuesta producir, a cómo venden, dentro de la población que hay ahí, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántos son indígenas, toda esa información está ahí. Mira que es un documento que para el tema que estamos abordando, que es la ruralidad, vale la pena conocer. Y está también libre en internet, no es sino que la gente se interese por esa información e inmediatamente la puede obtener. Y entonces en ese documento, además de que está toda esta información, viene acompañada con toda la cartografía geográfica y social del territorio en el sector agropecuario. Y yo invito a las personas que nos ven que entremos a internet, no es sino darle o entrar en Google y escribirle PAM Segovia, y ahí, o en la página oficial del municipio de Segovia, ahí también aparece el documento para los que lo quieran consultar. Fernando, tocaste un tema de los indígenas y de la posibilidad de saber qué cantidad de indígenas tenemos, pero yo pregunto, ¿cuántos resguardos y cuáles son los resguardos que hay en el municipio de Segovia? Qué bueno, hombre, qué bueno para que nuestros amigos que siguen el programa, que nos ven, sepan sobre este tema. Y bueno, realmente Segovia tiene 3 resguardos indígenas y territorialmente hace parte de otro. Nosotros tenemos el resguardo indígena Tagual-Lapó, que de principios de los años 80 fue constituido, después fue formalizado mediante documentos pues, y escrituras de la tierra en la administración del amigo Abelardo Herrera. Abelardo Herrera consiguió una finca. Ajá, el Reposo era que le llamaba. De un señor Monsalve. Ajá, que vivía en la calle Real. Oriundo de Maceo. Ajá, bueno, y ese se convirtió en el primer resguardo oficial del municipio de Segovia, que es en Verachamí. Bueno, el resguardo Tagual-Lapó, que la etnia es en Verachamí. Nosotros en una ocasión fuimos a ese resguardo de los en Verachamí a llevarle unas tazas campesinas, sanitarias campesinas. 1817 hectáreas en este resguardo. Llevamos allá pues para que ellos hicieran uso de esas tazas sanitarias, pero no se les explicó el uso de esas tazas, y entonces, bueno, pasó un tiempo y en una ocasión fuimos a hacer otra visita allá al resguardo y lo que vimos fue matas sembradas en las tazas. Porque pensaron que eran materas. Pensaron que eran materas y entonces sembraron fue jardín en ellas. Claro. Es que, o sea, ahí es donde es la importancia de que la administración municipal esté asesorando
tanto al indígena, a los afrodescendientes y a todo el campesinado en general sobre el uso de herramientas o materiales que le suministran. Claro. En ese momento hay otro resguardo indígena que ahorita el año pasado ya obtuvo toda su documentación, que es el resguardo indígena La Chinita, ubicado acá en un sector de la vereda Campo Alegre, en el sector Guayacán de la vereda Campo Alegre del municipio de Segovia, en los límites entre Campo Alegre y El Pescado. Y ya está legalmente constituido. Ya ese territorio ya es de ellos, pero también existe otro que se llama Udrudrúa. Udrudrúa, que es un término de ellos, también son en Vera, es un término de ellos y lo conocen más como Corea Alta, ubicado en la vereda Juan Tereso, en toda la cordillera, en límites entre el cañón del Mata y el cañón del Pocuné. No está tan cerquita, pero es muy asequible la ida. Pero esos son los 3 resguardos indígenas que tienen personería jurídica o que tienen que ver administrativamente con Segovia. Pero existe otro resguardo que, si bien es cierto, se llama la comunidad de Pablo Mueras, resguardo indígena Pablo Mueras, que queda en todo el límite entre Zaragoza y Segovia, en la parte norte del municipio, cerca de la desembocadura del río Cuturú, en el río Tigüí, por esos lados, en el río Pocuné, por ahí, por esos lados. Pero administrativamente pertenecen a Zaragoza, aunque tienen dentro del espacio del territorio que tienen constituido, tienen aproximadamente 500 hectáreas dentro de Segovia. Fernando, vamos a ir a un corte comercial del programa La Tertulia. Recordemos entonces que este programa le damos gracias al apoyo de la Monitoría de Literatura de la Alcaldía Municipal de Segovia, a la Biblioteca Municipal de Segovia Arturo Vargas Medina, al canal Región Televisión, a nuestra coordinadora de proyecto Isabel Alzate. Un agradecimiento muy especial al concejal Andrés Zapata Peralta por vincularse al proyecto. Continuaremos en la temática sobre la parte de la ruralidad en el municipio de Segovia. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado, porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. Hola, continuamos con su programa La Tertulia, un espacio en el que estamos tratando historias sobre la parte rural del municipio de Segovia. Soy Dairo Alonso López López, me acompaña Fernando Gómez Molina. Fernando, yo quiero que hablemos un tema específico, y es porque las administraciones municipales le han brindado mucho apoyo a los campesinos en la consecución de semillas o alevinos para las peceras, de tal manera pues que con eso los están incentivando, los están motivando a que ellos mismos tengan la posibilidad de abastecer el pueblo en pescado. Cuéntame acerca de en tu área, en la que estuviste, ¿qué asesoría le daban al campesino? Pero el tema de la piscicultura es apenas uno de los renglones con los que las administraciones municipales han asistido al campesino. Y es que lo primero que todo es el tema que, aunque no hayan semillas, aunque no hayan insumos, es la asistencia técnica agropecuaria. Esa sí se viene prestando desde hace mucho tiempo, desde que nacieron las sumatas en los años, en el 96, 97,
desde el año 93 con la ley que reglamentó la creación de la UMATA. Desde ahí se viene prestando asistencia técnica rural integral a todo el campo. Pero especialmente, y no, pues no sé de esta porque no tengo conocimiento, pero por ejemplo de las dos administraciones anteriores, sí hubo mucho apoyo en tema de semillas y de insumos. Y entonces eso hizo que, o ha hecho que muchos cultivos hayan vuelto a revivir, cultivos que antes fueron muy importantes porque la Frontino Goldmine en su momento los apoyaba porque les compraba toda la producción. Y estamos hablando en su orden de importancia del plátano y la yuca, que era lo que la Frontino, y el maíz, plátano, yuca y maíz, que era lo que la Frontino le compraba a todos los campesinos para abastecer la fonda, sí. Donde suministraban las raciones a todos los empleados de la empresa. Entonces ahora las administraciones municipales, además del tema agrícola, está fortaleciendo también un sector pecuario como la piscicultura, al punto de que además de la asistencia técnica le está brindando insumos y le está brindando alevinos, pero también ha ayudado en la construcción de estanques piscícolas y alguna maquinaria para el procesamiento y dar valor agregado. Por ejemplo, en alguna vereda acá en La Trocha, en Puerto Calavera, se les entregó una escamadora que permitía que mientras usted se demora 5 minutos para arreglar un solo pescado mientras lo limpia y lo organiza, y con la escamadora en 7 minutos saca 25 libras. 25 libras, o sea, es muy rápido, pero además de eso te queda toda la escama limpiecita y esa escama la están cogiendo y le están dando valor agregado, le están haciendo colágeno y ya están vendiendo el colágeno en tarritos, producto de la escama del pescado. Entonces mira que es toda una cadena, pero y fuera de eso también con el tema ganadero, con un laboratorio que montó la administración anterior, un laboratorio pues, aunque es un poquito exagerado hablar de un laboratorio de genética, podemos hablar que por lo menos quedó instalado toda la parte de un médico veterinario zootecnista con termos de nitrógeno líquido, con pajillas, con insumos, con vitaminas y con todo, para ayudarle a todos los campesinos a mejorar su pie de cría y a fortalecer el sector agropecuario. Pero hay algo que tiene que ver con el sector agropecuario del municipio en el que me gustaría hacer énfasis y es el cultivo de cacao. Las condiciones agroecológicas del municipio están dadas especialmente para el cultivo de cacao, por ser un árbol y porque nuestros suelos tienen vocación forestal. Y en este momento está planteado, habían apenas 30, 40 hectáreas de cacao registrados en el municipio y en los últimos 2 años se han establecido más de 100 hectáreas en lugares donde no habían cultivos. A ver, es muy importante, Fernando, el tema de la agricultura para Segovia, porque, como decíamos antes, cuando llegaron los primeros colonos acá al territorio, ellos sí hacían sus sembrados, sus cultivos de pan comer, y dentro de ellos pues tenían tomate, tenían una cebolla. En cada casa había una huerta. En cada casa. Yo recuerdo que en la casa de mi abuelita, en el solar, había uyama, sidra, una mata de tabaco, porque mi papito fumaba tabaco, pepino, tomate, cebolla, cilantro y ese montón de cosas. Y ahora realmente están las mismas casas, con el mismo solar o más grande y no tienen... en los mismos solares precisamente se cultivaba café, cacao. Café, cacao. Bueno, entonces ahora voy a la parte mayúscula y es que la Frontino Gold Mines le compraba, como decías ahora, al campesinado estos productos, sobre todo pues el chocolate, el cacao y el cacao, la yuca, el maíz. Y el plátano. Era muy importante para entregarle al trabajador. Y lo entregaba pues a precio de centavos hasta el año 2004. Estuvo entregando plátanos a 10 centavos, lo mismo la libra de maíz. O sea, nosotros por 105 pesos, un billetico de 100 o una monedita de 100 con 5 centavos hasta el año 2004. Es que el pago era simbólico, realmente era simbólico, porque un mercado nada más con 28 libras de carne y pagarlo con 100 pesos, Eso era una
Eso era parte del pago Ajá, del, eso, del sí, trabajador. sí. De pronto no había el pago retributivo económico como de pronto se quisiera, pero sí lo daban En especie. en especie. Incluso le adicionaban la habitación o una pieza en un campamento o, o una casa para las familias de más de 3 personas. Y la empresa pues también tuvo campamentos en la parte rural. Por ejemplo, Es que indudablemente la Frontino se convirtió en la mamá de Segovia, de todos los segovianos. hubo una fonda en Marmajito, hubo otra fonda en San Nicolás, en La Cruzada y en la que todavía conocemos ahí ese edificio, ese vetusto edificio, acá en Guananá, ahí llegando a La Salada. Y allá todos estos productos se entregaban en precios muy favorables para los obreros. Bueno, es importantísimo en ese sentido. Lo otro es que nosotros nos acostumbramos a que la empresa adicionalmente llevara hasta las fincas en muchas partes, en la parte de salud, atención, servicio. Pero posteriormente eso se trasladó ya a las administraciones municipales y es así como, por ejemplo, en el corregimiento de Machuca ya tenemos un centro de salud que ha venido en progreso. En la vereda Campo Alegre hay otro en muy buen estado. En muy buen estado. Y esos centros de salud, por ejemplo, pues hablando del de Fraguas, ya tiene ambulancia. Yo hago una pregunta. ¿Por qué la vereda Campo Alegre no ha podido ser todavía corregimiento? ¿Qué se requiere para que la vereda Campo Alegre sea un corregimiento? Lo que pasa es que realmente la cercanía que tiene con el territorio, realmente Campo Alegre se tiende a convertirse en un barrio del municipio de Segovia, y lo estamos viendo ahora que fue pavimentado, que se demora uno nada para ir, 5 minutos para estar en la vereda Campo Alegre. Además que el nuevo PBOT del municipio de Segovia, como está concebido, plantea una zona industrial minera en toda la mitad entre el municipio y entre el casco urbano y Campo Alegre. Entonces realmente no tiene las condiciones para hacer un corregimiento, pero sí las tiene todas para hacer una vereda del municipio de Segovia. Yo conocí a Campo Alegre alrededor del año 1960. Pues fue una cuestión accidental, cuando un avión de carga ¿Un DC-10 o un DC-9? ¿Qué? ¿Un DC? tuvo que descender Ajá. de emergencia en una pista que había construido la Frontino Gold Mines para enviar sus remesas y recibir también personajes que venían para la empresa. Entonces en esa ocasión conocí yo Campo Alegre. El progreso ha sido paulatino, pero ¿Usted le tocó ver el avión allá? me tocó ver el avión. Estuve allá. Yo solamente en fotos. En ese tiempo mi familia y por supuesto yo vivíamos en La Cruzada. Y entonces cuando se supo pues, de la caída de ese avión, de La Cruzada salimos a pie para Campo Alegre. Y allá conocí incluso una vitrola, allá en Campo Alegre. Eso se volvió como un día festivo y un día de campo para todas las familias del municipio. Ir a ver el avión allá caído. Ir a ver el avión allá caído. Y había una vitrola que la movían como con una bicicleta, le daban pedal y hacían girar el disco. Ahí sonaba, pues, recuerdo eso. Y me parece ver el progreso, el avance tecnológico que ha habido en todo el mundo. Pues eso a uno le parece bueno, pero Ahora ya la música es digital. todo es digital y ya, pero sí le llama a uno la atención de esos saltos tan grandes que ha dado la tecnología. Pues yo te digo, aunque la música es digital, yo todavía tengo mi propia vitrolita en la casa y con ella
coloco mi música de Camilo Sesto porque no me gusta digital, sino que escucho toda la colección de Camilo Sesto en acetatos todavía. Bueno, nosotros hablamos ahora del río Pocuné, pero Segovia tiene otros ríos. Claro, es que Segovia de sur a norte está atravesado por varias vertientes importantes. A la parte más occidental tenemos el río Mata, que genera el límite entre Remedios, Amalfi, Anorí y Segovia. Claro que con Anorí es apenas en un trayectico lineal de 2.500 metros en todo el extremo más al oeste del territorio. Son 2.500 metros apenas, y de ahí para abajo lindamos con Amalfi y de ahí para abajo un pedacito con Remedios. Ahí sería el río Mata, que es un río espectacular, y que baja y desemboca en el río Nechí. Posteriormente, y al otro lado de la cordillera, tenemos acá a este otro lado el río Pocuné. El río Pocuné que baja, atraviesa el territorio en dirección sur-norte y desemboca en el río Tigüí. Y después tenemos el río Bagre. El río Bagre también baja en dirección sur-norte y desemboca en el río Tigüí. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a Puerto López, que es en el Bagre, ahí están las desembocaduras del río Pocuné y el río Bagre en el río Tigüí. Ahí es donde lo vuelven más grande, además de lo grande que ya, de la extensión y el caudal que ya tiene cuando baja de por allá de Santa Rosa del Sur. Y tenemos otro río importante, pero este río, fíjate que Segovia tiene una particularidad, y es que todas las aguas, uno pensaría que en Segovia todas las aguas corren de sur a norte, y efectivamente usted ve que todas las aguas van para el norte, pero en la parte de Arenales, la cordillera es tan grande que forma un divorcio de aguas y las aguas ya corren al contrario. Todas las aguas ya dejan de correr de sur a norte y empiezan a correr de norte a sur. Y es porque forman parte de otra cuenca hidrográfica del país. Por ejemplo, todas estas aguas de acá que desembocan en Río Bagre, el Río Bagre en el Tigüí, el Tigüí en el Nechí en el Cauca. Pero las aguas de la parte del Tamar desembocan el río Tamar se junta con el río Ité, que es el río de Otú, y forman el río Cimitarra. Y todo ese valle del río, y forma todo el valle del río Cimitarra y desemboca directamente en el río Magdalena. Entonces mira que es que las aguas de Segovia son muy particulares. ¿En qué parte desembocan en dos cuencas hidrográficas importantes y diferentes del país. ¿En qué parte queda un río que tuvo como mucha importancia, el San Bartolomé? Ah, pero eso ya es en Yolombó. Eso queda para Yolombó. Sí, ya es en Yolombó. Porque creo que baja y se convierte en el río, en bodegas, y desemboca en el Magdalena. En el Magdalena. Bueno, nosotros acá, el río Bagre, que lo tenemos acá, ese río Bagre nos ofrece pescado en la actualidad. Sí, es que el río Bagre es de una importancia muy estratégica para el municipio. De hecho, que mucha parte es navegable en Johnson. Hasta la vereda La Palma puede uno subir en Johnson. Aunque ya la retro lo tienen tan colmatado, tan lleno de sedimentación. De todas maneras, a mí me tocó subir en Johnson, ir hasta Zaragoza y entrar a Segovia en Johnson, hasta la vereda La Palma, la finca de señor de Gonzalo Hernández. Sí. De Gonzalo Hernández, hasta ahí llegué a entrar en Johnson. Y otra parte del río Mata también se entra a Segovia, donde uno puede entrar en Johnson. Pero hay unos saltos, Oiga, me dejó a mí impresionado el recorrido que hacen estos caños o quebraditas por acá, que toda esta basura de Montañita, Losada, todas se van juntando y van quebrada abajo a la parte de Doña Teresa, van y llegan allá donde están las plantas eléctricas, continúan. La planta eléctrica Doña Teresa. Y creo que eso llega, no sé a qué parte, a La Mojana, o no sé qué parte llega. Sí, sí, claro, por eso te decía que hace parte de la cuenca hidrográfica del Cauca, y es que todos llegan todas esas aguas se juntan en el Tigüí en el Nechí en el Cauca, y el Cauca baña la Mojana Sucreña.
y Cordobesa, toda esa parte de Caucasia ahí para abajo. Entonces, por eso todo el mugre que generamos acá, toda la contaminación por mercurio y todo eso afecta otro departamento aguas muy abajo, que es en la Mojana Sucreña. Aunque realmente los problemas que tienen allá ambientales pues no es nada más, no es por Segovia, sino que es que de ahí para abajo la cantidad de minería que hay a todo el borde del río realmente son las que los contaminan. Volviendo al tema de las fincas, la empresa también tuvo otras que se llamaban La Mora, o que creo que cambiaron de nombre, y unas personas que eran las encargadas de administrar esas fincas, entre ellas don Pastor Osorno, otro señor Emiro, creo que también era Osorno, y estas fincas eran tan importantes por la ganadería, pero hubo una finca que la traigo aquí a manera de comentario, que la tuvo Fidel Castaño, y que la tuvo después un señor que le decían Manicortico. Manigueto. Manigueto. Y recuerdas que esa finca tuvo muchísimo ganado, y el problema que sucedió en la época de la administración o gobierno de Rita Ivonne Tobón Areiza. ¿Nos puedes contar un poco acerca del tema? Pues realmente Segovia ha tenido muchas fincas y la empresa tuvo muchas, del Tigre, y Tigre, Candelaria, Marmajón, pero no solamente tuvo ganado en fincas que eran propias, sino en fincas que eran de particulares. Que les daban utilidad. Y por eso es que tuvo ganado en muchas fincas grandes, como las mencionadas ahora, como en Hundidor, Las Guaguas y otras, que hacían parte, que no eran de la empresa, eran de otras personas, pero de todas maneras el ganado que movían ahí era de la empresa. A ver, a mí me tocó lastimosamente cuando estaban ya cerrando por negociación de la Frontino, porque negociaron la empresa. Cerrando las fincas. Cerrando las fincas y ver esa cantidad de camiones que pasaban en caravana con todo el ganado que iban saliendo de esas fincas. Palma del Magdalena medio. Bueno, pero el caso que yo te tocaba ahora fue de esa finca Hundidor que fue de Fidel Castaño. Aquí nos dejó marcados... ¿Y Las Guaguas? La guagua fue de Fidel Castaño. Nos dejó marcados la historia de esa ganadería. Primero pues porque ellos trajeron a su padre a Segovia para que como ganadero fuera incrementando la ganadería aquí en el municipio. Y segundo porque a raíz del caso donde perdió la vida el padre de los Castaños, ellos tomaron represalias, sacaron el ganado, la alcaldesa mandó detener los camiones aquí en el parque que iban cargados de ganado para Medellín. Recuerdo, esos camiones eran cuadrados, todos llenos de ganado aquí por mucho tiempo a todo alrededor del parque. Alrededor del parque ya se sentían debilitados por sed, por estar de pie, encalambrados, y este señor tomó represalias. Dicen que a causa de eso mataron a un hermano de la alcaldesa Rita Ivonne Tobón Areiza. Son recuerdos pues que de toda esta historia de nuestro municipio, tanto del área urbana como del área rural. En el área rural han acontecido muchas situaciones. La masacre de Manila, donde desaparecieron tanta gente que la tiraron al río. Cantidad de arrieros. Aquí abajo en la Trocha. En Cañaveral. En Cañaveral. Aquí abajo en la Trocha, la finca que hoy en día creo que es de Osorio, de John Osorio. En el Encantado. En el Encantado, que fue antes de un señor Fernando Izaza, el loco Fernando Izaza, que cuando se le varaba el carro lo encendía a tiros. Y pues, o sea, hay tantas cosas acerca de nuestro municipio y de esos choques culturales, porque es que Segovia es una composición de muchas culturas. Lo que pasa es que un municipio con más de 100 años de fundación, en su trasegar ha tenido ya mucha historia, muchos acontecimientos que han marcado la historia tanto de las comunidades locales como del país, porque el tema pues del que hablabas ahora, del tema de la violencia, las masacres, son temas que han enlutado y que han tocado el sentir nacional, no solamente acá de los segovianos.
Bueno, acerca de Segovia y de toda su composición geopolítica hay que hablar demasiado, pero en la televisión el tiempo es oro. Fernando, hemos llegado al final del programa La Tertulia y solo me resta darte los agradecimientos por esa entrega, por ese patriotismo, porque realmente veo que amas a Segovia, nos estás colaborando a que en conjunto hagamos todos historia. Al llegar a este final de programa, presento mis agradecimientos a quienes nos han brindado apoyo: la Monitoría de Literatura de la Alcaldía Municipal de Segovia, la Biblioteca Municipal de Segovia Arturo Vargas Medina, el canal Región Televisión, a nuestra coordinadora del proyecto Isabel Alzate, un agradecimiento muy especial al concejal James Andrés Zapata Peralta por vincularse al proyecto, y a ti, Fernando, nuevamente Bueno, para mí una siempre, estrechón de manos, un abrazo, y créame que para mí siempre esta va a ser un colaboración que usted nos está dando va a permanecer por mucho tiempo en todos los segovianos y en todo el territorio nacional, porque la idea nuestra es que se difunda hasta conocer a Segovia realmente como un territorio que estamos conformando para que sea cuna de paz. Para mí siempre va a ser un gusto estar acá y muchas gracias a ustedes por haberme invitado y quedo a disposición de ustedes para compartir mis pequeñas vivencias del territorio con todos ustedes. Está bien.